Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, la supuesta ruptura entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo sé. Un drama digno de telenovela que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Prepárense un cafecito turco bien cargado, porque hoy no nos andaremos con rodeos. Vamos a analizar cada rumor, cada declaración, cada microgesto que ha alimentado esta bomba mediática. ¿Realmente se acabó el amor entre estos dos titanes de la actuación? ¿O es todo una cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de incertidumbre, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustan los chismes jugosos, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola exclusiva. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de las últimas tendencias en moda turca hasta entrevistas exclusivas con sus actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Burak y Neslihan es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos, que se enamoran perdidamente y construyen una vida juntos a ojos del mundo entero. Su boda fue un evento digno de la realeza, con alfombra roja, vestidos de ensueño y una lista de invitados plagada de estrellas. Durante años fueron la pareja perfecta, la envidia de muchos y la adoración de otros tantos. Cada foto que publicaban en sus redes sociales generaba miles de comentarios y likes. Eran la personificación del amor y la felicidad. Pero como sabemos, la vida real rara vez es tan perfecta como la pintan las redes sociales. Y detrás de esa fachada de cuento de hadas, comenzaron a surgir rumores, especulaciones y chismes que ponían en duda la solidez de su matrimonio. El primer rumor que encendió las alarmas fue la supuesta mala relación entre Neslihan y Fariye Evcen, la esposa de Burak. Se decía que las dos actrices no se soportaban, que competían constantemente y que sus diferencias eran irreconciliables. Algunos medios incluso llegaron a publicar que Burak estaba harto de tener que mediar entre ellas y que la tensión en su hogar era insostenible. Este conflicto, según fuentes cercanas, no era un simple roce entre colegas, sino una verdadera batalla campal por la atención y el reconocimiento. Se comentaba que Fariye, acostumbrada a ser el centro de atención, veía en Neslihan una amenaza, una joven estrella en ascenso que le robaba protagonismo en eventos y portadas de revistas. Por su parte, Neslihan aparentemente no estaba dispuesta a ceder terreno y defendía su posición con uñas y dientes. La situación, al parecer, se agravaba aún más por la estrecha relación que Burak mantenía con ambas actrices, lo que lo convertía en el blanco de sus constantes disputas. Por supuesto, ni Burak ni Neslihan confirmaron ni desmintieron estos rumores. Pero el silencio, en ocasiones, es más elocuente que 1000 palabras. Y el hecho de que nunca se dejaran ver juntas en público, alimentó aún más las especulaciones. Los fans más observadores notaron la ausencia de interacción entre ellas en redes sociales, la falta de felicitaciones públicas en cumpleaños o aniversarios, e incluso, la evitación mutua en eventos benéficos o premieres. Pequeños detalles que, sumados a los rumores, crearon una imagen de tensión y rivalidad que se hizo difícil de ignorar. Los medios de comunicación, por supuesto, no hicieron más que echar leña al fuego publicando artículos y reportajes que analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que pudiera confirmar o desmentir la supuesta enemistad entre las dos actrices. Otro rumor que cobró fuerza fue la supuesta infidelidad de Burak. Se decía que el actor había tenido un romance con una compañera de reparto durante el rodaje de una de sus últimas series. Las pruebas, eso sí, eran escasas y poco concluyentes. Algunas fotos borrosas, algunos comentarios en redes sociales y el testimonio de una supuesta fuente cercana al actor. Nada que pudiera considerarse una prueba irrefutable. El rumor, sin embargo, se extendió como la pólvora, alimentado por la imagen de galán que Burak proyecta y por la fama de mujeriego que supuestamente lo precede. Se especulaba con la identidad de la supuesta amante, mencionando nombres de actrices jóvenes y prometedoras que habían trabajado con Burak en los últimos meses. La historia, aunque carecía de pruebas sólidas, caló hondo en la opinión pública y generó un debate encendido en las redes sociales, donde los fans de Neslihan expresaron su apoyo a la actriz y condenaron la supuesta infidelidad de Burak. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y los fans de Neslihan no tardaron en expresar su indignación y su apoyo a la actriz.
La acusaron de ser demasiado tolerante, de permitir que Burak se aprovechara de su fama y de su éxito. Los comentarios en redes sociales se volvieron cada vez más agresivos, instando a Neslihan a dejar a Burak y a buscar un hombre que la valorara y la respetara. Algunos incluso la acusaron de ser una calientacamas y de estar obsesionada con mantener su imagen de pareja perfecta a toda costa. La presión mediática y el escrutinio público se intensificaron, poniendo a Neslihan en una situación muy difícil y dolorosa. Pero no todos son rumores y especulaciones. También hay hechos que sugieren que la relación entre Burak y Neslihan podría estar pasando por un momento difícil. Por ejemplo, en los últimos meses, la pareja ha sido vista en muy pocas ocasiones junta. Y cuando lo han hecho han mostrado una actitud distante y poco cariñosa. Sus apariciones públicas se han vuelto cada vez más esporádicas y forzadas. Los gestos de cariño y complicidad que solían mostrar en público han desaparecido, reemplazados por miradas evasivas y sonrisas tensas. Incluso en eventos importantes, como estrenos de películas o fiestas benéficas, han llegado a posar por separado, evitando cualquier contacto físico. Los fans más leales han notado el cambio en su lenguaje corporal, la falta de espontaneidad en sus interacciones y la sensación general de que algo no anda bien. Además, ambos han estado muy centrados en sus proyectos profesionales, lo que ha llevado a algunos a pensar que han priorizado sus carreras sobre su matrimonio. Neslihan ha estado grabando una nueva serie que la ha mantenido alejada de casa durante largos periodos de tiempo. Y Burak ha estado inmerso en la producción de una película que ha requerido de su total dedicación. La intensidad de sus agendas laborales ha hecho que pasen largas temporadas separados, lo que ha dificultado aún más la comunicación y el mantenimiento de su relación. Se rumorea que ambos están agotados y estresados por el trabajo, lo que ha generado tensiones y discusiones en su matrimonio. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para relajarse y disfrutar de su vida en pareja, ha erosionado la conexión que los unía. La falta de tiempo y la distancia, sin duda, pueden ser factores que contribuyan al deterioro de una relación. Y en el caso de Burak y Neslihan, estos factores podrían estar jugando un papel importante. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas y los compromisos sociales han hecho que su vida en común se vea relegada a un segundo plano. La falta de intimidad y la dificultad para encontrar tiempo para conectar a un nivel más profundo han generado una sensación de vacío y desconexión en su matrimonio. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente se están separando Burak y Neslihan? ¿O es todo un malentendido, una exageración de los medios y una consecuencia inevitable de la vida pública? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. No hay una verdad absoluta, sino una serie de indicios, rumores y especulaciones que nos permiten hacernos una idea de lo que podría estar ocurriendo. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público y que cualquier pequeño detalle puede ser magnificado y tergiversado. Los rumores, en muchas ocasiones, son infundados y se basan en suposiciones y malentendidos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Burak y Neslihan no está pasando por su mejor momento. Los rumores de infidelidad, la mala relación con Fariye Ebsen, la falta de tiempo y la distancia, son factores que podrían estar erosionando su matrimonio. La presión mediática y el estrés laboral también pueden estar contribuyendo a la situación. Sin embargo, es crucial no sacar conclusiones precipitadas y esperar a que la pareja se pronuncie al respecto. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que todas las parejas pasan por altibajos. Y que el hecho de que Burak y Neslihan estén pasando por un momento difícil no significa necesariamente que vayan a separarse. Las relaciones son complejas y requieren de esfuerzo, compromiso y comunicación. Es normal que surjan problemas y desafíos, especialmente cuando se trata de una pareja pública que está constantemente bajo la lupa. Quizás simplemente necesiten tiempo para reconectar, para reencontrar la chispa que los unió en un principio. O quizás necesiten ayuda profesional para superar sus problemas. La terapia de pareja puede ser una herramienta muy útil para mejorar la comunicación, resolver conflictos y fortalecer la relación. Es importante que ambos estén dispuestos a trabajar en su matrimonio y a buscar soluciones para superar los obstáculos. Lo que sí es cierto es que la presión mediática a la que están sometidos no les ayuda en absoluto. Cada rumor, cada especulación, cada foto que se publica en la prensa, añade más leña al fuego y dificulta aún más su reconciliación.
La constante vigilancia de los medios y el acoso de los paparazzi pueden generar un ambiente de estrés y desconfianza que dificulta la comunicación y la intimidad. Al final, solo ellos saben lo que realmente está ocurriendo en su matrimonio. Y solo ellos pueden decidir si quieren seguir juntos o tomar caminos separados. Es una decisión personal y privada que nadie más puede tomar por ellos. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Y hablando de caminos separados, es importante recordar que la vida de los famosos no es un cuento de hadas. Detrás de las alfombras rojas, los vestidos de diseñador y los flashes de las cámaras, hay personas reales con problemas reales. Y que, al igual que nosotros, también sufren, aman y se equivocan. Por eso es importante ser respetuosos y evitar juzgar sus decisiones. Porque al final cada uno es dueño de su propia vida y tiene derecho a ser feliz a su manera. Debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su situación y que no podemos juzgar sus acciones basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Así que, mis queridos chismosos, después de este exhaustivo análisis, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que Burak y Neslihan se van a separar? ¿O creen que lograrán superar sus problemas y seguir juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y recuerden, la verdad absoluta, como siempre, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí es cierto es que el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. En resumen, hemos explorado los rumores de la supuesta separación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, analizando los factores que podrían haber contribuido a esta situación, como la mala relación con Fariye Evcen, los rumores de infidelidad, la falta de tiempo y la presión mediática. Hemos llegado a la conclusión de que la relación entre Burak y Neslihan no está pasando por su mejor momento, pero que solo ellos saben lo que realmente está ocurriendo en su matrimonio y si quieren seguir juntos o tomar caminos separados. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, cuéntenme qué otros temas les gustaría que analizáramos en el canal. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ni una sola exclusiva. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Besos y abrazos. Hasta la próxima.